Aquí estamos en vivo y a todo color en el paseo del tour de Amadeus Tour. Nos vamos para Cayo Zapatilla. Pronto van a ver el recorrido, todo bien pretty. Aquí están los pasajeros satisfechos y contentos. Cava Queen Deuti, Maragodre, Merira, Unebrare, Montuaño, Madare, Abotitanete, Meren Crite, Yotanyamane, Abocon, Tibia, Aboco, Cuevo Dengo, Tibia, Hondron Bodengo, Tibia Blide, Basa Daño, Basa Daño Nere, Nobetaki de Mendeni, Nigenere, Aune, Nobetaki de Basarenete. ¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Pues aquí estamos una vez más, en esta oportunidad en la provincia de Boca del Toro, Amadeus Tours, Bocas del Toro. Amadeus Tour, Boca del Toro. Pues para identificarme, mis amigos me dieron el suéter de capitán. Los delfines, este es uno de los atractivos turísticos aquí en la provincia de Boca del Toro. La verdad, espectacular. O sea, para el que nunca lo ha visto, como yo, así pues, wow. La verdad es que impresionante, mis amigos. Los turistas disfrutando. Aquí hay muchos turistas disfrutando del momento. Pues, wow, desaparecieron ya. Estamos en la isla de los Perezosos. Este es otro de los destinos turísticos que ofrece Amadeus Tours. Estamos en la isla de los Perezosos para divisar a los perezosos. Uno de los atractivos turísticos para las personas que quieren ver el puro manglar. No hay tierra firme, por lo que solo se puede divisar desde la lancha. Pues ahí hemos visto a varios ya, los turistas muy emocionados con todo esto, y pues de eso se trata, ¿no? Es una riqueza natural que ofrece, wow, impactante, impresionante lo que ofrece la provincia de Boca del Toro respecto al turismo. Y pues esta agencia de turismo es lo que pues ofrece todo esto. It's nice, but it's too much skyscraper. Yeah, for me, I love local place, because that's why I like it. I like here. I love where it's more quiet, where it's more. Okay, that's right. Bye. Hasta pronto. Muy bien, bienvenido a Boca del Toro. Mi nombre es Amadeo, el guía y capitán de acá del archipiélago de Boca del Toro. La agencia se llama Amadeus Tour Boca del Toro. ¿Cuál es el paquete que ofrecen ustedes para los turistas? Ok, ofrecemos diferentes actividades, diferentes paquetes a diferentes rutas. Tenemos específicamente 3 tours principales. Una que estamos haciendo específicamente hoy, acá hacia Cayo Coral. Estamos exactamente en Cayo Coral. Ahora vamos a la isla Zapatilla, que es uno de los tours muy reconocidos, muy comprados. Tenemos la Isla de las Estrellas también, o Playa de las Estrellas. Tenemos Red Frog, que es uno de los puntos muy visitados por la rana roja. Así que son sitios principales. Además de eso, hay muchas actividades que se pueden realizar en Boca del Toro. Y también lo invitamos a que vengas y puedas disfrutar de este hermoso paisaje, los tours exclusivos con Amadeus Tour Boca del Toro. El precio, hay mucha gente que le gusta saber el precio, cómo llegar y todo. ¿Cómo va el precio? ¿Cuál es el aproximado para que el que quiera venir? A un tour desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, un excelente servicio, incluyendo algunas cosas que usted va a ocupar en el día. Prácticamente todo el día en el tour le va a costar $30, solamente $30, un día de más de 8 horas de tours, así que vale la pena pagar $30 más un servicio de calidad
¿por qué no? Merende sede ne kuenne abugo kodianta snorkel inglere ni abugo snorkel abugo ubagata kore buregeta gata nyete abugo nuenda nete satare abugo ari buregeta nyete ondro neudi e buregeta gata nyete serte me abugo muare ni ondro ne nyata muare dia kwanne merende abugo ondro ne nyata muare udi di pravatre nyete ari nyete mandare abugo ni grengo ham ni nyorare guame nyorare gua botoko muare nete nieta abugo ari ne nyata ka de kore. Bocas del Toro, uno de los destinos turísticos por excelencia de esta provincia. Pues verán, Bocas del Toro se caracteriza por tener destinos turísticos, islas, destinos turísticos de playas, wow, una belleza natural increíble, impresionante. Y pues la verdad, mis amigos, tuve la oportunidad de venir hasta aquí. Estoy en Isla Zapatilla 2. La Isla Zapatilla 1 lo fuimos a visitar, pero por ser un lugar que pertenece al Parque Marino Isla Bastimento, no está permitido que las personas bajen en la Isla Zapatilla 1. Solamente lo pudimos divisar de lejos, pues, y todo lo demás. Pero en la Isla Zapatilla 2, pues aquí es muy diferente. Están los turistas nacionales, extranjeros, pues disfrutando de las cristalinas aguas de este lugar. Mis amigos, es una belleza, wow, impresionante. La verdad es que si usted quiere darse una vuelta por estos lugares, mis amigos, la verdad es recomendado. Y wow, la verdad es que mucha gente, la gente dándose su día libre por aquí. Pues esto es Bocas del Toro, destino turístico Isla Zapatilla. Así que seguimos dándole. Usted habla en Overe, Amadeo. Habla de Queen Overe. Amadeo ño maña bloqueador vinipie. O no no necesitan bloqueador. Ni Overe acá jodron y me gire chihao ni año ni cuadra correra ni era. Ño no ye ñarve dre no hay ni to gire. Ya digo dar ni era de corre. Ni era de corre. Morning está todo de Google, moconte de corre. Así mi amigo, me estoy dando un solazo de lo bueno, nada de bloqueador, porque un ove que se respeta no usa bloqueador en la playa. Con nosotros. Amadeo Tours, Boca del Toro. Cuente con nosotros, estamos para servirle cualquier cosa. Servirle. Nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro contacto de teléfono para servirle, chicos. Para todos los chuandres de allá de la comarca. Una palabra para los chuandres de la comarca, por favor. Son hermosos, bellos. O sea que nosotros los indígenas somos hermosos. Hermosos, los adoro. Me encanta, dile. Bien, voy a hacer algo que siempre hago en mis videos. Una mujer así como vos se casaría con un ove como yo. Sí, claro, ya yo tuve uno. ¡Oh! Padre de 2 hijos que me dio. Ahí está. Me gusta de los chuan, me gusta de los chuan. Ellos son hermosos, son sinceros y honestos, son bellos. Ella tiene que Tienen cargar. un corazón así. Somos dejados también, pues. No, pero ella tiene que cargar la mochila llena de verdura. Así es. De buchil. Son muy trabajadores, eso sí. Eso sí es verdad. Muy trabajadores. ¿Cómo no? Según la historia, es que Cristóbal Colón llegó a estos lugares de Boca del Toro. O sea, yo me imagino que esos españoles vieron la belleza de esta región de Panamá y quedaron encantados, fascinados. Yo me imagino la reacción y la envidia que debieron tener de estas tierras hermosas. Pues, o sea, lo mismo paisaje, el mismo escenario que vieron en 1492 y en esos años de la colonización. Yo me imagino que es lo mismo que estoy viendo yo ahora, lo único que ahora este ove está por aquí. Y pues nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. La verdad fue una gran aventura estar por aquí, por estas islas paradisíacas de la provincia de Bocas del Toro. Y pues hay mucho más que recorrer, pero ya usted sabe que el tiempo no lo permite porque debemos regresar a casa. Y pues
Ya ustedes saben, ¿no? Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, chao, chao, los quiero a todos y a todas. Estoy bien quemado del sol, pero no importa, vale la pena. Nos vemos, chao, chao, cuídense.